Bienvenidos de nuevo a su canal de pesadillas favorito, donde exploramos los rincones más oscuros del cine y la televisión. Estoy aquí para acompañarlos en este viaje nocturno. Hoy vamos a sumergirnos en un género que está causando furor y escalofríos en todo el mundo, el terror turco. Sí, señores y señoras, Turquía no solo nos ofrece paisajes increíbles y comida deliciosa, sino también una cinematografía de terror que te hará dormir con la luz encendida. Y no estamos hablando de sustos fáciles, no. Hablamos de terror visceral, psicológico con historias arraigadas en la mitología y las tradiciones turcas, que le dan un toque único y aterrador. Así que prepárense un café bien cargado, apaguen las luces y asegúrense de que no haya nadie detrás de ustedes, porque vamos a explorar 10 series de terror turco del 2025 que, créanme, no te dejarán dormir. Algunas son confirmadas, otras son rumores que esperamos que se hagan realidad, pero todas prometen elevar el listón del terror a niveles insospechados. Y antes de que empecemos, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguna de nuestras exploraciones a lo más terrorífico del mundo. Comencemos. Nuestra primera parada es con ** Kabusname, el legado de la pesadilla, ***. Esta serie, de la que se rumorea que estará disponible en una plataforma de streaming muy popular, se basa en un antiguo libro de sueños y pesadillas turco. Imaginen que cada episodio adapta una pesadilla diferente, visualizada de forma hiperrealista y con un trasfondo psicológico profundo. Se dice que jugará mucho con el folclore turco presentando criaturas como el Karabasan, un demonio nocturno que paraliza a sus víctimas en sueños. La ambientación, con escenarios que van desde los palacios otomanos hasta los pueblos más recónditos de Anatolia, promete ser un festín visual, aterrador por supuesto. Pero no se trata solo de recrear pesadillas. Kabusname promete una narrativa entrelazada que conecta las diferentes pesadillas. Cada personaje que aparece en una pesadilla podría ser una pieza de un rompecabezas mayor, revelando gradualmente una trama oculta que amenaza con desestabilizar la realidad misma. Los guionistas, al parecer, han estado trabajando con historiadores y expertos en folclore para asegurar que cada detalle, desde los rituales hasta los artefactos, sean auténticos y respetuosos con la cultura turca. Además, se rumorea que la serie contará con la participación de reconocidos actores turcos, conocidos por su capacidad de transmitir emociones intensas y complejas. La dirección, a cargo de un joven pero talentoso cineasta, se centrará en crear una atmósfera opresiva y claustrofóbica, utilizando técnicas de iluminación y sonido para intensificar el terror psicológico. Las pesadillas no solo serán visualmente impactantes, sino que también explorarán temas profundos como la culpa, la pérdida, el miedo a la muerte y la búsqueda de la identidad. ¿Qué tal si cada pesadilla fuera un reflejo de los traumas reprimidos de los personajes principales? ¿Qué tal si el Karabasan no fuera solo un demonio, sino una manifestación de sus propios miedos? Kabusname promete no ser solo una serie de terror, sino una exploración profunda de la psique humana, envuelta en un aura de misterio y oscuridad. La siguiente en nuestra lista es ** Buyu, la maldición ancestral ***. Esta serie, que se dice que estará dirigida por uno de los maestros del terror turco, se centra en una familia que regresa a su pueblo natal en la costa del Mar Negro, solo para descubrir que están ligados a una antigua maldición. Cada episodio revelará un fragmento del pasado, desenterrando secretos oscuros y rituales olvidados. Los rumores apuntan a que la serie explorará temas como la posesión demoníaca, el canibalismo y los sacrificios humanos, con un enfoque en la psicología de los personajes y la forma en que la maldición los consume lentamente. Imaginen la espesura de los bosques del Mar Negro, la neblina constante que lo cubre todo, el sonido del viento gimiendo entre los árboles centenarios. En este escenario desolado, la familia protagonista se enfrenta a una fuerza ancestral que busca vengarse por los pecados de sus antepasados. Buyu no se limitará a mostrar escenas sangrientas y sustos repentinos. La serie se adentrará en la historia del pueblo, explorando las creencias y supersticiones de sus habitantes, las rivalidades y los rencores que se han transmitido de generación en generación. ¿Qué secreto oscuro se esconde en el corazón del pueblo? ¿Qué pacto se selló hace siglos para desatar la maldición? Los personajes principales, atormentados por visiones y pesadillas, deberán desentrañar el misterio antes de que sea demasiado tarde. Se rumorea que la serie contará con la participación de chamanes y curanderos locales, que aportarán autenticidad y realismo a las escenas de rituales y exorcismos.
La música, compuesta por un reconocido artista turco, jugará un papel fundamental en la creación de la atmósfera opresiva y aterradora. Los sonidos de instrumentos tradicionales se mezclarán con melodías inquietantes y efectos de sonido que te harán sentir que la maldición te acecha en la oscuridad. Buyu promete ser una experiencia inmersiva y perturbadora que te hará cuestionar la línea entre la realidad y la superstición. Ahora, prepárense para algo completamente diferente con Tekfur Saray, los susurros del palacio ***. Ambientada en las ruinas del Palacio de Tekfur en Estambul, esta serie nos presenta a un grupo de arqueólogos que, mientras excavan en busca de artefactos históricos, despiertan una presencia maligna que ha estado dormida durante siglos. El palacio, con su laberinto de pasadizos subterráneos y sus paredes cubiertas de historias, se convierte en un personaje más, atrapando a los arqueólogos en una pesadilla sin fin. Se habla de efectos especiales innovadores y una trama que entrelaza la historia con el horror psicológico. El Palacio de Tekfur, un testigo silencioso de la historia de Estambul, se alza como un espectro del pasado. Sus paredes, erosionadas por el tiempo y cubiertas de grafitis, guardan secretos que es mejor dejar enterrados. En Tekfur Saray, el grupo de arqueólogos, obsesionado con descubrir la verdad, ignora las advertencias y despierta una fuerza maligna que ha estado dormida durante siglos. El palacio se convierte en un laberinto mortal, donde los pasadizos se retuercen y cambian constantemente, desorientando a los arqueólogos y separándolos unos de otros. Los susurros, que al principio son apenas perceptibles, se intensifican gradualmente, llenando el aire con voces fantasmales que cuentan historias de traición, muerte y locura. Se rumorea que la serie utilizará tecnología de realidad virtual para permitir a los espectadores explorar virtualmente el palacio y experimentar el horror en primera persona. Los efectos especiales, a cargo de un equipo de expertos internacionales, crearán imágenes impactantes y aterradoras, desde fantasmas que se materializan en las sombras hasta criaturas grotescas que acechan en los rincones más oscuros. La trama, que entrelaza la historia del palacio con el horror psicológico, explorará temas como la ambición, la codicia, la obsesión y las consecuencias de desafiar a lo desconocido. ¿Qué secreto se esconde en el corazón del palacio? ¿Qué precio deberán pagar los arqueólogos por desenterrar la verdad? Tekfur Saray promete ser una experiencia aterradora e inmersiva que te hará cuestionar los límites de la realidad. La cuarta serie que nos quitará el sueño es ***Thin Nistan, el reino de los Djinn ***. Esta serie explorará el mundo de los Djinn, seres sobrenaturales de la mitología islámica, que pueden ser tanto benevolentes como malvados. La serie seguirá a un grupo de jóvenes que por accidente abren un portal a Thin Nistan, el reino de los Djinn, y se ven obligados a luchar por sus vidas contra criaturas inimaginables. Se dice que la serie será una mezcla de terror, fantasía y aventura con efectos visuales impresionantes y una trama llena de giros inesperados. Imaginen un mundo paralelo, oculto a nuestros ojos, habitado por seres de fuego y humo, capaces de conceder deseos y desatar tormentos. En Thin Nistan, un grupo de jóvenes, movidos por la curiosidad y la imprudencia, abren un portal a este reino prohibido, desencadenando una serie de eventos que pondrán en peligro sus vidas y la del mundo entero. Los Djinn, criaturas poderosas y caprichosas, se liberan y comienzan a sembrar el caos, aprovechándose de los deseos y las debilidades de los humanos. La serie seguirá a los jóvenes protagonistas mientras luchan por cerrar el portal y devolver a los Djinn a su reino, enfrentándose a pruebas y desafíos que pondrán a prueba su valentía y su ingenio. Se rumorea que la serie contará con la participación de expertos en mitología islámica, que asesorarán en la creación de las criaturas y los escenarios de Thin Nistan. Los efectos visuales, a cargo de un equipo de artistas digitales, crearán imágenes impresionantes y aterradoras, desde los paisajes desolados del reino de los Djinn hasta las transformaciones grotescas de los seres sobrenaturales. La trama, que mezcla el terror con la fantasía y la aventura, explorará temas como el poder de los deseos, las consecuencias de la imprudencia y la lucha entre el bien y el mal. ¿Qué precio deberán pagar los jóvenes por liberar a los Djinn? ¿Podrán cerrar el portal antes de que sea demasiado tarde? Thin Nistan promete ser una experiencia emocionante y aterradora que te transportará a un mundo de magia y misterio. Cambiando un poco de registro pero sin perder el tono aterrador, tenemos ***Mazen, el sótano prohibido ***. Esta serie se centra en un grupo de adolescentes que, durante una fiesta en una antigua casa abandonada, descubren un sótano oculto que alberga secretos oscuros y aterradores. Cada episodio revelará un nuevo horror,
desde fantasmas y demonios hasta experimentos científicos macabros y rituales satánicos. La serie promete ser un homenaje a los clásicos del terror adolescente, pero con un toque turco que la hace única. Piensen en esa casa vieja y decrépita al final de la calle, la que todos evitan, la que tiene historias de fantasmas y sucesos inexplicables. En Mazen, un grupo de adolescentes, buscando emociones fuertes, decide organizar una fiesta en esta casa abandonada. Lo que comienza como una noche de diversión y rebeldía, pronto se convierte en una pesadilla cuando descubren un sótano oculto que alberga secretos oscuros y aterradores. Cada episodio revelará un nuevo horror, desde fantasmas que vagan por los pasillos hasta demonios que se alimentan del miedo, pasando por experimentos científicos macabros y rituales satánicos que buscan despertar fuerzas ancestrales. La serie seguirá a los adolescentes mientras intentan sobrevivir a la noche, enfrentándose a sus propios miedos y a las consecuencias de su curiosidad. Se rumorea que la serie utilizará técnicas de filmación innovadoras para crear una atmósfera opresiva y claustrofóbica, utilizando planos cerrados, iluminación tenue y efectos de sonido perturbadores. La trama, que homenajea a los clásicos del terror adolescente, explorará temas como la amistad, la lealtad, el amor y la pérdida, pero con un toque turco que la hace única. ¿Qué secretos se esconden en el sótano prohibido? ¿Podrán los adolescentes escapar de la casa con vida? Mazen promete ser una experiencia aterradora y emocionante que te hará recordar por qué amas el terror. La sexta serie que nos espera en el 2025 es **Kangolu, el lago de sangre **. Esta serie, de la que se dice que está inspirada en una leyenda real de un lago en Turquía que se tiñe de rojo sangre cada cierto tiempo, nos cuenta la historia de un grupo de pescadores que al regresar a su pueblo natal después de años de ausencia, descubren que el lago se ha convertido en una fuente de horror y muerte. Cada episodio explorará la leyenda del lago, revelando secretos oscuros y aterradores que se esconden en sus profundidades. Se rumorea que la serie tendrá una atmósfera opresiva y claustrofóbica, con imágenes impactantes y una trama que te dejará sin aliento. El lago, un espejo de sangre bajo el cielo plomizo, se convierte en el protagonista silencioso de esta historia de horror. En Kangolu, un grupo de pescadores regresa a su pueblo natal después de años de ausencia, buscando reencontrarse con sus raíces y con la tranquilidad de la vida sencilla. Pero lo que encuentran es un pueblo sumido en el miedo y la desesperación, un lago que se tiñe de rojo sangre y una serie de muertes inexplicables que azotan a la comunidad. Cada episodio explorará la leyenda del lago, desenterrando secretos oscuros y aterradores que se esconden en sus profundidades, revelando historias de sacrificios, maldiciones y pactos con fuerzas malignas. La serie seguirá a los pescadores mientras intentan descubrir la verdad y salvar a su pueblo de la amenaza que se cierne sobre ellos. Se rumorea que la serie utilizará efectos visuales impactantes para recrear el lago de sangre y las criaturas que lo habitan, creando imágenes aterradoras y perturbadoras. La trama, inspirada en una leyenda real, explorará temas como la fe, la superstición, la codicia y las consecuencias de profanar la naturaleza. ¿Qué se esconde en las profundidades del lago? ¿Podrán los pescadores detener la maldición antes de que sea demasiado tarde? Kangolu promete ser una experiencia aterradora e inolvidable que te hará cuestionar los límites de la realidad. Siguiendo con la línea de leyendas y mitos, nos encontramos con **Uyurgecer, el sonámbulo **. Esta serie nos presenta a un hombre que sufre de sonambulismo y, durante sus episodios de sueño, comete actos violentos que no recuerda al despertar. A medida que la serie avanza, el hombre descubre que su sonambulismo está ligado a una antigua maldición familiar y que está siendo controlado por una fuerza maligna. La serie explorará temas como la identidad, la locura y el poder del subconsciente, con un enfoque en la psicología del protagonista y la forma en que lucha por controlar su propia mente. Imaginen la pesadilla de no tener control sobre sus propios actos, de ser un espectador de sus propios crímenes, de despertar cada mañana con la culpa de algo que no recuerdan haber hecho. En Uyurgecer, un hombre que sufre de sonambulismo se enfrenta a esta terrible realidad. Durante sus episodios de sueño comete actos violentos que no recuerda al despertar, dejando un rastro de sangre y horror a su paso. A medida que la serie avanza, el hombre descubre que su sonambulismo está ligado a una antigua maldición familiar, una fuerza maligna que se ha transmitido de generación en generación y que busca controlarlo por completo.
La serie seguirá al protagonista mientras lucha por controlar su mente, buscando la ayuda de expertos en sueño y de chamanes locales, tratando de desentrañar el misterio de su maldición y evitar que siga causando daño a sus seres queridos. Se rumorea que la serie utilizará técnicas de filmación que simulan los estados alterados de conciencia, creando una experiencia inmersiva y perturbadora para el espectador. La trama, que explora temas como la identidad, la locura y el poder del subconsciente, se centrará en la psicología del protagonista, mostrando su lucha interna y su desesperación por recuperar el control de su vida. ¿Quién está controlando al sonámbulo? ¿Podrá liberarse de la maldición antes de que sea demasiado tarde? Uyurgecer promete ser una experiencia aterradora e inquietante que te hará cuestionar la naturaleza de la realidad. Ahora, para los amantes de las historias de fantasmas, tenemos **Musayat, la casa embrujada ***. Esta serie sigue a una familia que se muda a una antigua casa en el campo, solo para descubrir que está embrujada por espíritus malignos que buscan venganza. Cada episodio revelará un nuevo fantasma, con su propia historia y sus propios motivos para atormentar a la familia. Se dice que la serie estará llena de sustos repentinos, efectos especiales impresionantes y una trama que te mantendrá al borde de tu asiento. La casa, un símbolo de paz y tranquilidad, se convierte en una prisión para la familia protagonista. En Musayat, una familia busca escapar del bullicio de la ciudad y encontrar un nuevo comienzo en una antigua casa en el campo. Pero lo que encuentran es un hogar embrujado, habitado por espíritus malignos que buscan venganza por los crímenes cometidos en el pasado. Cada episodio revelará un nuevo fantasma, con su propia historia y sus propios motivos para atormentar a la familia, creando una atmósfera de terror constante y angustia. La serie seguirá a los miembros de la familia mientras intentan sobrevivir a la noche, enfrentándose a sus propios miedos y a las fuerzas sobrenaturales que acechan en cada rincón de la casa. Se rumorea que la serie utilizará efectos especiales impresionantes para recrear los fantasmas y los sucesos paranormales, creando imágenes aterradoras y perturbadoras. La trama, que homenajea a los clásicos de las casas embrujadas, explorará temas como la familia, el perdón, la culpa y las consecuencias del pasado. ¿Por qué los fantasmas están atormentando a la familia? ¿Podrán encontrar la paz y escapar de la casa con vida? Musayat promete ser una experiencia aterradora y emocionante que te hará dormir con la luz encendida. La penúltima serie de nuestra lista es **Dave 11, el regreso de los demonios ***. Esta es una continuación de la popular franquicia de películas de terror turcas Dave, que exploran el mundo de la posesión demoníaca y la magia negra. La serie se centrará en un nuevo grupo de víctimas que son poseídas por demonios y luchan por salvar sus almas. Se espera que la serie sea aún más aterradora y visceral que las películas, con efectos especiales innovadores y una trama que te hará cuestionar la realidad. La franquicia Dave, conocida por su terror visceral y su exploración de los rincones más oscuros de la posesión demoníaca, regresa con una nueva entrega en formato serie. En Dave 11, el regreso de los demonios, un nuevo grupo de víctimas se enfrenta a la amenaza de fuerzas malignas que buscan poseer sus cuerpos y controlar sus almas. La serie explorará los rituales de exorcismo, la magia negra y los efectos devastadores de la posesión demoníaca en la mente y el cuerpo de las víctimas. Se espera que la serie sea aún más aterradora y visceral que las películas, con efectos especiales innovadores y una trama que te hará cuestionar la realidad. La serie seguirá a un grupo de expertos en demonología que intentan ayudar a las víctimas, luchando contra fuerzas que superan su comprensión y poniendo en riesgo sus propias vidas. ¿Podrán los expertos salvar a las víctimas de la posesión demoníaca? ¿O sucumbirán ante el poder de las tinieblas? Dave 11, el regreso de los demonios, promete ser una experiencia aterradora e impactante que te hará dormir con un crucifijo debajo de la almohada. Y finalmente, para cerrar con broche de oro nuestra lista de series de terror turco para el 2025, tenemos **Azazil, el ángel caído ***. Esta serie explorará la historia de Azazil, un ángel caído que se rebeló contra Dios y fue desterrado al infierno. La serie seguirá a un grupo de teólogos que, mientras investigan la historia de Azazil, descubren que está planeando regresar a la Tierra para sembrar el caos y la destrucción. Se dice que la serie será una mezcla de terror, fantasía y religión, con efectos visuales impresionantes y una trama que te hará reflexionar sobre el bien y el mal. La figura de Azazil, el ángel caído, se erige como un símbolo del mal y la rebeldía. En Azazil,
el ángel caído, un grupo de teólogos se adentra en la historia de este ser legendario, investigando los motivos de su rebelión contra Dios y el precio que pagó por su desafío. Pero lo que descubren es mucho más aterrador de lo que imaginaban. Azazil está planeando regresar a la Tierra para sembrar el caos y la destrucción, utilizando a los humanos como peones en su juego macabro. La serie seguirá a los teólogos mientras intentan detener a Azazil, enfrentándose a fuerzas sobrenaturales y a la corrupción que se extiende por todo el mundo. Se dice que la serie será una mezcla de terror, fantasía y religión, con efectos visuales impresionantes y una trama que te hará reflexionar sobre el bien y el mal, la fe y la duda, el poder y la responsabilidad. ¿Por qué Azazil quiere destruir la Tierra? ¿Podrán los teólogos detenerlo antes de que sea demasiado tarde? Azazil, el ángel caído, promete ser una experiencia aterradora e intelectualmente estimulante que te hará cuestionar tus propias creencias. Y ahí lo tienen. 10 series de terror turco que, si los rumores son ciertos, nos mantendrán despiertos hasta altas horas de la noche en el 2025. Espero que hayan disfrutado este viaje por los rincones más oscuros de la televisión turca. Hemos explorado maldiciones ancestrales, palacios embrujados, reinos de djinn, sótanos prohibidos, lagos de sangre, sonámbulos poseídos, casas embrujadas, demonios ancestrales y ángeles caídos. Un verdadero festín de horrores. Muchas gracias por acompañarme en esta exploración nocturna. Espero que hayan disfrutado del vídeo y que hayan encontrado alguna serie que les interese. No olviden dejar sus comentarios abajo con su serie favorita de la lista, o si conocen alguna otra serie de terror turco que valga la pena ver. Y recuerden, si les gustó el vídeo, denle un like, compártanlo con sus amigos amantes del terror y suscríbanse al canal para no perderse ninguna de nuestras futuras exploraciones a lo más terrorífico del mundo. Hasta la próxima pesadilla.